Avanzamos en esta entrega de Al Día. Estamos recibiendo al licenciado Diego Irazábal, titular de la lista 30 del Partido Nacional, que promueve la candidatura de Fernando Echeverría a la intendencia de nuestro departamento. Esto ya pensando en las elecciones de mayo próximo, cuando estamos, bueno, justamente a 2 meses del acto eleccionario. Diego, el gusto de recibirte y bienvenido. Buen día, un gusto como siempre estar con ustedes en este programa. Bueno, teníamos la posibilidad, Diego, de estar allí en ese acto celebrado en la casa de la lista 30, en la sede partidaria, junto a Fernando Echeverría, de alguna manera también rememorando parte de lo que ha sido el trabajo de ustedes en política desde los comienzos, junto a Walter Echeverría, y decías, ese ímpetu que teníamos hace 10 años atrás, lo mantenemos en el día de hoy. Exacto, sí, digo, es inevitable hacer el recuerdo, ¿no? Y la comparación de aquel tiempo, de hace exactamente 10 años atrás, donde estábamos trabajando por la candidatura de Walter Echeverría a la Intendencia Departamental de Flores, con la intención de que sea el intendente y de poder llegar al gobierno departamental, que siempre lo visualizábamos y lo seguimos visualizando como un medio para otras cosas, para otros logros, ¿no? El fin no es llegar a la intendencia. El fin no es retener la intendencia. Eso es un medio para otros fines, mucho más trascendentes y más buenos para nuestra comunidad, que es en definitiva hacer cosas por el desarrollo de la comunidad donde vivimos, del lugar donde vivimos. Y en ese entonces, hace 10 años atrás, que no teníamos la experiencia de estar justamente en una administración municipal, departamental, que de alguna manera estábamos por fuera del gobierno departamental, bueno, uno venía con una cantidad de ideas, de proyectos, de iniciativas, de cosas que siempre uno tenía en mente para desarrollar en el departamento, que creía que eran necesarias. Y bueno, el objetivo era poder llevarlas adelante desde el gobierno departamental con Walter Echeverría. Han pasado 10 años y, como decía en esa oportunidad, hoy acompañando al hijo, a Fernando Echeverría, a quien vemos con la capacidad y con los valores necesarios como para conducir un grupo humano que trabaje desde la intendencia y que trabaje para todos y que haga las cosas bien. Eso es primordial, ese es el norte, es trabajar bien y trabajar para todos. Eso es lo que tiene que hacer cualquier grupo humano que aspira a ocupar los cargos de responsabilidad política y de gobierno. Pero realmente el ímpetu, como tú bien decías y que nosotros lo comentamos el jueves, el ímpetu es el mismo, pero con una gran ventaja que antes no tenía, que es la experiencia. Hace 10 años atrás no teníamos ninguna experiencia. Incluso diría yo hasta desconocimiento de cómo funciona realmente la administración pública. Que eso nos llevaba incluso a decir cosas como, por ejemplo, que queríamos una forma distinta de hacer política, una forma nueva, diferente de hacer política, que es un eslogan precioso, pero que llevarlo a la práctica es dificilísimo, porque la forma de hacer política es algo que está enquistado en la cultura de nuestro departamento, en la cultura política y en la cultura de nuestra sociedad. Y cambiar eso es muy difícil, ¿tá? Pero hemos hecho el intento, porque de eso se trata, de hacer pequeños intentos y de a poco uno va logrando cambiar las cuestiones que de la política no nos conforman del todo. Y la experiencia de 10 años de trabajo en la gestión pública, en la gestión departamental, sacando adelante proyectos y haciendo cosas para la gente, en definitiva es eso. Uno puede estar 10 años en la intendencia, ocupando un cargo y haciendo poco y nada, llevándola, aprovechando la circunstancia y la estructura política para fortalecer su propio grupo político, o puede aprovechar esa instancia para idear, imaginar proyectos con la gente, dándole participación a la gente, y proyectos que en definitiva vemos que después tienen un resultado en la comunidad, un resultado en términos de desarrollo, de generar oportunidades, de abrir nuevos horizontes, de generar puestos de trabajo, en fin, de eso se trata. Es la cosa más linda de la política, que es decir, bueno, yo tengo un cargo de responsabilidad y si lo trabajo bien, se pueden lograr cosas para la gente. Y ese fue el norte, tratar de hacer que la gente viva mejor con lo que sabe hacer, con su oficio, de eso se trata, por ejemplo, cuando apoyamos a los emprendedores, ¿no? Me parece que ese es el rol que tenemos que cumplir, que tenemos en la actividad política. Obviamente que capaz que el pecado que cometimos fue ser buenos comunicadores, y eso molestó a más de uno,
pero indudablemente que cuando uno está en esto, uno también comunica lo que hace, ¿tá? Porque es una forma de rendir cuentas. Y creo que es importante que el político esté permanentemente rindiendo cuentas de lo que hace y de lo que no hace. Y bueno, y con esa experiencia acumulada, la experiencia también del vínculo con el gobierno nacional, que es otro gran tema, y lo decíamos el jueves, hoy por hoy se gobierna con el gobierno nacional y con el gobierno departamental. Y el gobierno nacional a nivel departamental tiene sus direcciones departamentales de los ministerios. Y como intendencia tenemos que aprender a relacionarnos con todas esas direcciones ministeriales, ¿tá? Y tratar de articular para conseguir recursos que vengan al departamento. Eso ha sido un gran aprendizaje también y una gran experiencia. Entonces, con esa experiencia que nos hace ser mucho más realistas, es que uno encara esta nueva etapa acompañando a Fernando Echeverría para la intendencia departamental, con el recuerdo de la figura de Walter, por supuesto, pero sobre todo con la plena convicción de cuáles son los objetivos por delante y de las responsabilidades que tenemos en una coyuntura que tal vez va a ser más difícil. El próximo gobierno departamental, creo que en términos económicos o de otra índole, tal vez sea un poco más difícil o más comprometido que en la actualidad. Pero bueno, más eso obliga a tener un gobierno muy profesional, un gobierno departamental que sea muy profesional en la forma de hacer las cosas. No te lo pregunto como hombre de la actual administración, sino como actor político y en este caso apoyando a Fernando Echeverría. ¿Cómo ves el departamento de Flores en términos generales, inserto en el país y con la problemática de otros departamentos, por supuesto? Yo creo que, mira, yo siempre recuerdo cuando hace un tiempo atrás hablábamos cuando teníamos Flores Posible, que era un centro de estudios que habíamos hecho, que realmente no logró prosperar como uno hubiera deseado, y hacíamos ciclos de charlas, de conferencias, y una de ellas hablaba de Flores en el mundo. Y se me mataban de la risa, mis amigos y los conocidos, y Flores en el mundo, era como un chiste, realmente era un chiste, decir Flores en el mundo era un chiste. Y yo creo que hoy Flores en el mundo existe. Existe, entre otras cosas, cuando tenemos un geoparque UNESCO que nos permite estar en una red global con otros 100 geoparques en todo el mundo. Flores en el mundo existe con las actividades deportivas que han venido campeonatos internacionales de otros países de la región. Flores, pero más allá del mundo, existe en el Uruguay de otra manera. Tenemos políticas medioambientales que han sido embrionarias, digamos, y que han sido únicas en el interior del país, de gestión de residuos a nivel rural, por ejemplo. Somos un departamento chico y una ciudad muy chiquita que nos permite justamente desarrollar políticas a nivel departamental, a pequeña escala, ¿no? Yo creo que Flores está, en términos generales, muy bien posicionado en el Uruguay. Pero obviamente que siempre con cosas para mejorar, ¿no? Uno a veces tiene la percepción de que hay ciertos dramas sociales que no somos ajenos a ellos, ¿no? Yo creo que cada vez más la gente se preocupa por la situación de los jóvenes y de los adolescentes y del consumo de drogas y otras sustancias. Tenemos índices, no tengo el dato confirmado, pero creo que de los índices de suicidio más altos del país, andamos ahí. Creo que Flores es uno de los que tiene índice más alto. Cuando vemos que además esos suicidios involucran a personas jóvenes, o sea, yo creo que todas esas son luces amarillas que están prendidas y que están diciendo que, bueno, algunas cosas en Flores no están funcionando del todo bien o que las tenemos que corregir. Creo que a nivel de desempleo estamos, bueno, con el desempleo más estructural, el que es más difícil justamente de revertir, porque en realidad creo que fruto de la coyuntura del país, de la agropecuaria, la situación del empleo en términos generales está mejor que antes, pero también tengo la percepción de que si al día de mañana hay un freno en la actividad agropecuaria bueno, sí, es un pequeño freno, digamos, se puede ver comprometido un poco en términos de empleo. Hay cosas para mejorar en el tránsito, indudablemente.
El tema de vivienda es un gran debe que se está debatiendo mucho, pero que en definitiva tenemos que todos tener claridad. Bueno, realmente, ¿qué puede hacer la Intendencia en términos de vivienda? ¿Realmente tiene posibilidades de la Intendencia hacer viviendas? Bueno, sabemos que no. ¿Tiene posibilidades el gobierno nacional? Pues sí, es quien tiene las competencias y quien tiene los recursos. Bueno, creo que realmente hace falta una política departamental de vivienda que involucre al gobierno nacional y al gobierno departamental con una misma estrategia y que empecemos a dar respuestas mucho más concretas en términos de vivienda. O sea, en términos generales hay mucha cosa para corregir, pero creo que Flores está bien posicionado. Digo, el ser una ciudad pequeña, donde nos conocemos todos, socialmente más integrado, ¿tá? Creo que no tenemos esa situación social que se vive en otros departamentos, que es de mucho más brechas y de compartimentos estancos que separan realmente a la gente. Digo, me parece que somos una ciudad mucho más integrada, con algunas señales, sí, vuelvo a decir, de cierta fragmentación social, pero todo corregible y todo que me parece que tomado a tiempo se puede mejorar. Yo creo que estamos en inmejorables condiciones para tener políticas departamentales que nos permitan poner el foco en aquellos problemas que realmente tenemos. Yo creo que a veces, y esto es una percepción muy personal, distraemos muchos recursos públicos en cosas que no hacen a los verdaderos problemas del departamento. Me parece que ahí también tenemos que reenfocar un poco, por lo que te decía recién. Hay problemas con los jóvenes, con los adolescentes, con las drogas, con la falta de trabajo y de capacitación en ese segmento de la población. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo realmente para solucionarlo? ¿Cuánto recurso público estamos invirtiendo en políticas que ayuden a esa situación? Y Diego, que dejen, sí. ¿Es probable que tengamos una educación en nuestro país que desestimula a los estudiantes? Y sin duda que si uno ve los indicadores de deserción a nivel educativo, es lo que están señalando. El gran debe del gobierno, de los gobiernos nacionales, porque acá tampoco tenemos que hablar como, bueno, sí, Mujica dijo educación, 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 y no hizo nada, ¿no? No se trata de eso. Yo creo que tenemos que ver a nivel país, y si uno toma en consideración los últimos 20, 30 años del Uruguay, bueno, la educación no se ha caracterizado por ser justamente algo que el Uruguay se enorgullece y que cada vez está demostrando mejores indicadores y que está evolucionando positivamente. Fue, sí, la gran ventaja del Uruguay desde la época de José Pedro Varela, pero hoy realmente el sistema educativo uruguayo tiene problemas, tiene deficiencias y la gente está desertando y los muchachos se están yendo. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, el liceo jubilar, liceos que están ya también en el interior del país diciendo presente? Y eso funciona en todo el mundo. Cuando en todo el mundo le dan creatividad y poder de creatividad a la gente que tiene inventiva y que tiene realmente vocación social y que en su corazón realmente le toca el tema social, esa gente es capaz de generar cosas que dan respuesta y que dan soluciones. Y eso es el liceo jubilar y el otro liceo que no me recuerdo. Providencia. Providencia, y son iniciativas de gente que realmente tiene vocación social, ¿tá? Que en algunos casos se mezcla con valores cristianos, que me parece estupendo. Yo creo que las iglesias en el departamento lo vemos, las iglesias evangélicas hacen un trabajo social espectacular. Entonces creo que hay que desarrollar la creatividad y dejar que haya ese tipo de iniciativas que en otros países funcionan. En otros países hay más libertad para los gobiernos departamentales, subnacionales, para los gobiernos de provincia, para los actores locales, en generar mecanismos que lo que hacen es paliar o sea, tapar agujeros, digamos, de ese Estado grande, ese Estado nacional que a veces no puede llegar a todos lados. Bueno, entonces, con este tipo de experiencias se logra que experiencias educativas que hace que la gente esté en las aulas y que esté contenta, y que los muchachos estén en los liceos, aprendan, y bueno, y eso, claro, indudablemente que si lo miramos todo por chacritas, como somos en Uruguay, bueno, hay algunos que sienten que le pisaron los callos. Y ya se ha criticado, ¿no? Y ya se ha criticado, pero ese es el gran drama del Uruguay. No puede ser que realmente acá no se le pueda dar capacidad de iniciativa y de creatividad a gente que tiene vocación y que tiene capacidad y tiene ganas de laburar, y no porque hay gremios que no están de acuerdo o porque hay sectores. Bueno, no puede ser. Entonces no le sirven las pruebas PISA, no le sirve el liceo jubilar. Bueno, ¿qué le sirve entonces? Este sistema actual es lamentable, la verdad. Ojalá tengamos, cuando se arme este próximo presupuesto quinquenal del gobierno nacional, yo le tengo mucha confianza, te digo la verdad, al actual
gobierno en el sentido de que va a poner foco en algunas cosas. Creo que Tabaré Vázquez tiene un liderazgo diferente, sin duda, al de Mujica. El ministro de Economía es un tipo serio de las finanzas. Yo espero y tengo confianza que se pueda hacer un presupuesto quinquenal donde estén contempladas las necesidades de todos los departamentos y donde la necesidad de un liceo 3 en Flores es fundamental. Llamarle liceo 3, liceo público, liceo jubilar, liceo como quiera, pero tiene que haber otra institución educativa que le quite presión al liceo 1 y 2, ¿tá? Que le dé una respuesta a gente que vive en otra área geográfica del departamento, y que sirva para que la muchachada se reencante con el sistema educativo. Yo creo que realmente ahí tenemos que ver de qué va a vivir la gente en el futuro. Yo siempre me pregunto eso cuando vemos que iniciativas hay un montón, ideas siempre hay un montón, pero es importante que las ideas que tenemos de gobierno, porque a veces me pasa que me vienen con ideas para el programa de gobierno y hay ideas que son muy buenas, pero que son para la parte recreativa o la parte de tiempo libre, etcétera, y son muy bienvenidas, las necesitamos. El ser humano necesita cada vez más eso. Pero también me preocupa que generemos ideas para, bueno, ¿y de qué va a vivir la gente en el futuro? ¿Qué herramientas vamos a hacer para que la gente genere sus propios empleos, sus propias empresas, se capacite y se forme para trabajar mejor en alguna industria grande? Realmente digo, tenemos que capacitar y preparar a los recursos humanos del departamento para que la gente tenga trabajo. Y después sí aproveche todas esas oportunidades de tiempo libre, de recreación, de turismo, de hábitos de consumo. Esa crítica que hace Mujica siempre del demasiado consumismo que hay en la sociedad, yo creo que tiene toda la razón del mundo, pero bueno, no lo vamos a cambiar nosotros las pautas de consumo. La gente quiere consumir, la gente ve por la televisión productos nuevos, servicios nuevos, y la gente los quiere consumir con todo el derecho del mundo. Entonces, pero para eso tiene que haber trabajo. Y tiene que haber actividad económica, y tiene que haber economías saneadas, y tiene que haber presupuestos públicos que sean acorde a lo que realmente podemos pagar. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo, por ejemplo, en seguir ampliando la cantidad de municipios en todo el país, porque me parece que estamos generando una estructura política que no sé si la sociedad uruguaya la puede pagar. El bolsillo del uruguayo no da más. Entonces, seguir creando más cargos y más estructuras, bueno, pero la gente puede pagar eso. La sociedad uruguaya puede pagar eso. No es necesario que haya más presupuesto para la salud y la educación que para seguir generando cargos en la estructura política, cuando un país que es así, que somos 3 millones de habitantes en un país así, lo podemos gobernar perfectamente con los 99 diputados, con los 31 senadores, con las 19 intendentes, con todos los directores municipales, con los 31 ediles en cada departamento, con los alcaldes que ya están, con los concejales que ya están. Hay que seguir creando más cargos. Y uno se pregunta, la gente se pregunta, ¿cuántas cabezas pensando para mejorar el país? Bárbaro, cuántas cabezas pensando, pero cuántos bolsillos que se siguen desangrando para financiar las ideas de todos esos que piensan. O sea, es toda una rueda. Está todo bárbaro que haya mucha gente pensando, pero ¿quién va a pagar las ideas que todos pensamos? Pensando y haciendo, ¿no? Y haciendo, exacto. Pero me parece que ya no estamos yendo de tema departamental. ¿Y el papel de los legisladores junto a la figura del intendente? Bueno, fundamental es que lo que siempre se dice en el discurso público, ¿no? Son aliados, que el diputado tiene que trabajar junto con el intendente. Y yo creo que sí, el diputado es el que tiene que articular todas las líneas En primer lugar, el diputado tiene que legislar. Siempre nos olvidamos de eso y creo que hay que comprenderlo para que no se le exija de más al legislador. O sea, son representantes nacionales. Son representantes nacionales y son integrantes del poder legislativo y el poder que legisla. Entonces tienen gran parte de su tiempo y de su dedicación a la tarea de legislar, y eso implica estar en Montevideo, en el Palacio Legislativo, leyendo leyes de presupuesto, debatiendo, formando parte de comisiones y no ocupándose de alguna cuestión doméstica en el departamento. Eso es importante que lo comprendamos por el bien de los diputados, me parece. Pero también los diputados, obviamente, que no son seres que están extraídos de la realidad local y que están solamente encerrados en el mármol del Palacio Legislativo. Son también tipos que tienen que estar viendo las necesidades que existen en el departamento y ser capaces de pensar proyectos que articulen gobierno nacional con gobierno departamental. Y eso le compete, en primer lugar, al diputado que representa al gobierno nacional.
¿no? Al diputado oficialista. Y también, por supuesto, al diputado blanco de la oposición, que le compete además la tarea de colaborar estrechamente con el gobierno departamental, que es el gobierno de su partido. Entonces, ese es un gran desafío, el trabajo de los diputados con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, porque realmente gran parte de la cuestión es cómo hacemos que las políticas nacionales aterricen bien en Flores. ¿Ah? ¿Cómo hacemos que esa cantidad de plata que hay de gobierno nacional y que es plata de los uruguayos y plata de los ciudadanos de Flores llegue y se transforme en soluciones a los problemas de la gente de Flores? ¿Y cómo hacemos eso en un sistema civilizado? Mujica decía algo, no sé si tú leíste las declaraciones de él que salieron publicadas la semana pasada en el semanario Búsqueda, y él lo ha dicho en varios medios ya, de que muchos dirigentes locales del Frente Amplio le tiraban las orejas o se quejaban porque Mujica apoyaba a los intendentes blancos, por ejemplo, ¿no? Y él decía, eso no puede ser. Incluso decía una frase muy cómica que decía que hablar de estas cosas con algunos políticos era como alimentar un chancho con bombones. ¿Ah? Entonces realmente ese es el problema. Y a mí me consta que muchas veces, cuando a nivel departamental nosotros como Intendencia ejecutábamos políticas nacionales, coordinábamos con los ministerios, hacíamos proyectos y lográbamos que algún programa de algún ministerio viniera al departamento a beneficio de la población, yo sé que dirigentes locales del Frente Amplio se quejaban con ministros arriba porque estaban apoyando a una intendencia blanca. ¿Por qué? Porque tenían miedo o temor de que nosotros capitalizáramos políticamente eso. Entonces esas son las cosas también que hay que corregir en el funcionamiento de nuestra sociedad. Hay que hacer proyectos, hay que trabajar y después, en función de cuando se hacen proyectos y se logran, la gente pues sabe quiénes están detrás de esos proyectos. Pero lo importante es trabajar en primer lugar y no tratar de ponerse la cocarda con el trabajo que hacen los demás. Diego, en el cierre, ¿cómo continúa la labor de la lista 30? Bueno, con mucha actividad. La semana pasada tuvimos un taller para tercera edad, para adultos mayores, para identificar ideas y propuestas y necesidades que ellos tienen en la comunidad. Se vuelve a hacer la semana que viene, el martes próximo. Vamos a seguir haciendo eso con otros sectores de la población, recorridas en el interior, los plenarios de todos los viernes, participamos en la elaboración del programa de gobierno de la candidatura de Echeverría, o sea, con mucha actividad, tratando de fortalecer la lista a todo nivel. Queremos hacer reuniones, estamos ya haciendo algunas en casas de familia. Queremos en todos los barrios de Trinidad estar presentes con reuniones en casa de familia, que los vecinos nos escuchen, que comprendan lo que queremos hacer. Yo creo que lo más importante, el mayor desafío que tenemos es que los vecinos, la gente comprenda lo que queremos hacer y que comprendan lo que se puede hacer. Eso es lo importante, ¿no? Más allá de los jingles, de los carteles, de las cancioncitas, de los discursos, de los Facebooks y de todo ese tipo de cosas, lo que más me interesa es que la gente comprenda lo que nosotros queremos hacer y que comprendan lo que realmente se puede hacer. Y ahí estamos confiados de poder constituir a la lista 30 en uno de los pilares fundamentales, estructurales de la candidatura de Echeverría y del próximo gobierno departamental. Gracias como siempre por acompañarnos. A ustedes siempre un gusto estar acá.